La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. Ya la mujer... A mí me satisface profundamente el tener, después de muchos años, una conversación con peruanos y amigos en París. Si no recuerdo mal, las últimas veces que tuvimos presentaciones públicas conmigo fueron el primero y el segundo semestre de 1975. Quizá algunos de ustedes no hayan nacido, no habrían nacido aún en ese entonces. Eran los tiempos en que en el Perú se produjo un golpe militar contra Velasco Alvarado. El golpe militar encabezado por el general Morales Bermúdez. Y aquí en el Perú estábamos fundando la Asociación de Estudiantes Peruanos en Francia, la ADP, del cual fui su primer secretario general. Y también fundamos la asociación, en esos meses dimos los primeros pasos para la fundación de la Asociación de Estudiantes Latinoamericanos en Francia, que no lo pudimos concretar durante mi estada porque ya fui. El año 75, el 2 de septiembre, Morales Bermúdez dio una amnistía política general como consecuencia del golpe que había producido contra Velasco y con el ánimo de calmar la situación política de agitación en el Perú. El 2 de septiembre, yo el 20 de septiembre ya estaba en Lima, aprovechando la amnistía política, porque los peruanos se acordarán, íbamos todos los días a fregar a la embajada peruana junto con la UNED para exigir el retorno de nosotros, que no fuimos exilados ni fuimos refugiados, fuimos deportados por la dictadura militar de Velasco en septiembre de 1971. Yo fui deportado a España, permanecí hasta octubre del 72, cuando, como sucede en toda dictadura, la dictadura franquista acusó de un conjunto de delitos inexistentes, proceso judicial, prisión y posterior expulsión a la frontera francesa. Así es que llegamos a París e iniciamos inmediatamente el trabajo político. Yo veo aquí a 2 o 3 de los más antiguos camaradas que conformaron conmigo la primera jornada de la lucha política comunista en el Perú en ese tiempo. Veo a Henry Deza, de sus primeros tiempos, veo a Pablito Mendoza y su esposa de sus primeros tiempos, y luego más tarde ya se incorporó también a Wilfredo, que anda por ahí. Muy bien, por eso decía que para mí es una satisfacción política y también una satisfacción personal. Y venimos a conversar, no es una conferencia pública magistral, como dicen algunos, es simplemente una conversación sobre nuestros puntos de vista como partido, sobre el periodo y la coyuntura política que vive el país. Es un periodo y una coyuntura política compleja, difíciles, pero también con muchos retos y muchas posibilidades. La correlación de fuerzas para los campos del cambio, de la revolución, del socialismo, de la democracia en el Perú, no son favorables. La correlación de fuerzas favorece al neoliberalismo, a la derecha, más tradicional y más reaccionaria. Pero nunca han sido los tiempos fáciles para aquellos que quieren el cambio. Nunca son los tiempos fáciles para aquellos que buscan hacer un proceso de transformación. Más aún, los comunistas siempre hemos estado acostumbrados a navegar contra los vientos. Somos como los salmones que siempre luchamos contra la corriente. Esa es nuestra vida, esa es nuestra esencia. Los comunistas nos encontramos como peces en el agua en la lucha política, y más aún cuando es más difícil, más dura, más complicada y tiene mucho más retos. Y ahí es donde se demuestra si tenemos el arte de navegar o no tenemos el arte de navegar. Si tenemos la capacidad de conducir o no esa pequeña barquichuela
que un día será grande, que se llama proceso de cambio y de revolución. Si tenemos la maestría suficiente para controlar, dominar las tempestades y salir airosos de ella, esa es nuestra razón de ser. Esa es nuestra naturaleza. Y más aún si somos un partido que en sus 84 años de vida, estando juntos o divididos, siempre confrontó la oposición, la lucha y la represión de todos los gobiernos. En 84 años de lucha, este partido no ha tenido un día de descanso. Todos los gobiernos lo han perseguido. Bueno, es normal. Si pretendemos cambiar las cosas en el Perú y darle la vuelta a la tortilla, no simplemente arreglarlas o remozarlas, entonces es normal que haya un odio de clase sumamente fuerte, que no nos sorprende, obviamente. Si queremos los comunistas desalojar a alguien para alojar en ese sitio a la población que siempre tuvo pocos o nulos derechos, entonces es objetivo que existe ese tipo de presión. En estos días en el país también hay mucha lucha, resistencia, problemas, retos, derrotas y fracasos, obviamente, pero fundamentalmente la situación política del Perú está preñada de retos y de posibilidades. Y ojalá que esta preñez pueda llevarnos a un parto natural o violento, no lo sabemos, para que pueda producirse un cambio en el curso que en estos 200 años tiene la historia del país, el pueblo peruano, de ser conducidos simplemente a su miseria y a la agudización de sus problemas. Nosotros como partido conversamos con Humala más o menos 10 años, desde que él retornó de Francia, creo que estaba agregado de Corea, estaba agregado militar, estuvo después en Francia ya. Desde inmediatamente que volvió al Perú, nosotros conversamos con Humala, no sé, 5, 6, 10 años, en su casa, en la mía, en las otras camaradas, en un café, etc. Porque veíamos la posibilidad de un militar de aparente posición nacionalista, progresista, que había protagonizado algunos levantamientos iniciales contra la dictadura neoliberal en el país. Y tuvimos contacto con él. Parecía un proyecto interesante. Además, en el pueblo estaba falta de liderazgo. La izquierda no supo, ni tiene ahora todavía la capacidad de construir liderazgos alternativos. Tenemos la capacidad de conducir, de forjar, de construir liderazgos sociales, sindicales o gremiales, pero no hemos tenido la capacidad de construir liderazgos políticos. Aún ese es un déficit. Y Humala podía aparecer como un instrumento político o social que pudiera ayudar en este proceso. Humala no tuvo nunca, ni ahora tiene hasta ahora, creo, suficiente madurez política o ideológica. Era un militar impreparado, castrense, un soldadote, como se dice siempre, pero escuchaba, oía, aceptaba, discutía. Y nos pusimos de acuerdo en un proyecto político con él. No en un proyecto político para una presidencia del gobierno del año 2006, pues conversamos antes de 2006. Nos pusimos de acuerdo en un proyecto político de largo aliento que debía durar 30 años. Ese fue el proyecto. Nos pusimos de acuerdo en todo salvo en dos cosas. Primero, no pudimos poner de acuerdo en la ideología. Él planteaba que el marxismo ya no existía o había sido superado con la nueva ideología nacionalista. Para él el nacionalismo es una ideología. Dijimos que no. La ideología es una forma de sentimiento, es un estado de ánimo que acompaña a cualquier ideología. Nacionalista fue Hitler, fue Franco, fue Mussolini, fue Velasco Alvarado, fue Lázaro Cárdenas. Los nacionalismos acompañan siempre a una ideología y puede ser de derecha o puede ser de izquierda.
Pues democrática o pues dictatorial. Entonces el nacionalismo no es una ideología. Por lo tanto, el nacionalismo por sí solo no tiene un programa. No tiene métodos. No tiene concepciones. Necesita darle un contenido ideológico, programático, político, organizativo. El segundo desacuerdo fue, nosotros siempre hemos planteado y seguimos planteando la necesidad de una nueva constitución y una asamblea constituyente para reemplazar la constitución fujimorista, la neoliberal. Él planteó el retorno a la constitución de 1979, que dicho sea de paso es mucho más progresista que la actual, pero el resto estuvimos de acuerdo. Sin embargo, empezaron los problemas, como siempre. A la hora de firmar el documento de alianza política, dijo que él era militar y no firmó el documento porque su palabra era suficiente. Bueno, empezó la alianza política con él, permíteme unos minutos, lo desplazamos a Belvez, fuimos en Arequipa, Copuno, en todas partes, a empezar la campaña. Pero el objetivo no era ganar las elecciones del 2011, era posicionar las fuerzas de izquierda democráticas y nacionalistas para el 2011, no para el 2006. Ese fue el objetivo. Sin embargo, las cosas no marchan como se planifican. La política no admite planificación. Puede emitir una programación, pero no admite planificación estricta, puntual. La política siempre escapa a las planificaciones, escapa a la voluntad y a los deseos. Y nosotros tenemos que partir de ella, no adecuar la realidad a nuestra mente. Humala empezó a sentir el peso de la campaña, empezó 1%, 2%, 3%, 4%. Y ustedes saben bien que en política en el país, cuando algún candidato empieza a surgir, a tener posibilidades, surge siempre una corte de oportunistas, ¿no? Una corte de arribistas, una corte de, como se dice en el Perú, de aduladores, que están recitándole en el oído un conjunto de cosas. Y así fue. La derecha empezó a decir: la Alianza Patria Roja y Humala es dinamita pura. Ese era el título de los periódicos. Moreno, presidente del secretario general del partido en esa ocasión, y Humala, igual, dinamita pura. El terrorismo de vuelta, la violencia de vuelta. Y los amigos nuevos de Humala empezaron a decir lo mismo. La alianza con Patria Roja no aumenta votos, quita votos. Serás objeto de un ataque de chavismo, de oposición a todo tipo de inversión extranjera. Son antimineros, agitadores, violentistas. Efectivamente, Humala empezó a caer en ese juego, consciente o inconscientemente, y nos separamos. No voy a ya añadir las cosas, nos separamos y cada uno fue por su propio camino en las elecciones de 2006, con las consecuencias que conocemos. Pero después que Humala fue derrotado en la segunda vuelta en el 2006, nosotros volvimos a comprar con él para rehacer las cosas. No hay que perder nunca la oportunidad de hacer unidad, aunque aparentemente las cosas son duras y difíciles. La unidad hay que tratar de rescatarla siempre, aunque exista un granito solo de ella y aunque parezca imposible. La unidad para nosotros es un principio, no es un método para conquistar algo, ni es tampoco una forma de llegar solamente a los espacios políticos gubernamentales. Es un principio al cual incluso hay que sacrificar apetencias personales o de grupo. Decía alguna vez Napoleón que para ganar una guerra se necesitan tres cosas: primero dinero, segundo dinero y tercero dinero. Entonces decimos, para ganar una batalla política, sea cual fuera esta, se necesitan tres cosas: primero la unidad, segundo la unidad y tercero la unidad. Sin unidad no te puede hacer nada en un país como el nuestro, disperso, distinto, fracturado por muchas distensiones internas. Nuestro país es diferenciado en regiones, lenguas, culturas,